predicando. Juan capítulo 7, versículos 19 al 24 dice así: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: ¿Demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Esta es la palabra de Dios para que edifique a su pueblo en esta hora. Vivimos en una era, lo hemos dicho anteriormente, donde el Evangelio, la palabra del Evangelio no es algo popular entre los creyentes, entre las iglesias. Es altamente no considerado en muchas esferas cristianas. Padecemos de una intolerancia hacia el Evangelio y muchas personas crecen inclusive dentro de iglesias o organizaciones religiosas cristianas y no conocen el Evangelio. ¿Por qué? Porque no se ha llevado a una consideración. Es lo que está ocurriendo en este contexto que acabo de leer, con esta multitud que tiene una conciencia engañada por su corazón mentiroso. Y estas personas profesaban una ley la cual ninguno podía cumplir y encima querían matar al único que la estaba cumpliendo, a Jesús. Porque supuestamente para ellos Jesucristo no podía sanar en el día de reposo. Ellos no cumplen la ley que se resume en amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. No solo no amaban al prójimo, sino que buscaban, procuraban matar a Jesucristo. Aunque el tiempo de Jesús para morir no había llegado, estas personas, líderes de Israel, ya procuraban matarlo, como dice el versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Notemos que Jesús se fue a la ofensiva en esta parte del texto, en una demostración de gracia para que ellos entiendan que ninguno cumple la ley, aunque ellos creen que lo están haciendo, y que estaban procurando matar a Jesucristo. Así que vamos a ver tres claves que son muy importantes para nuestro día de cómo nosotros presentamos el Evangelio a un corazón que es incrédulo, un corazón que no cree. El primer punto es la exhibición del incrédulo, una doble acusación que hace Jesucristo hacia esta multitud por medio de este versículo.
una doble acusación procedente de alguien que podía conocer los corazones de aquella multitud. Jesús dice en el versículo 19, ¿no os dio Moisés la ley? Los judíos mismos que recibieron la ley, que se resume en amor, son acusados de faltar a la ley y son acusados de destrucción porque querían destruir a Jesucristo. Qué terrible situación para el religioso que condena, que juzga, que no ha mirado su falta de justo juicio. Qué terrible el juicio que pronuncia en sus corazones sobre Cristo. Lo quieren matar porque no cumple, según ellos, con la ley y por ende tiene que morir. Esta acusación no es solo para los líderes de Israel, sino para todo el pueblo que se va a unir a ellos en unos meses para gritar: crucifíquenle, crucifíquenle al Hijo de Dios. El único que puede y cumple la ley de Dios perfectamente es causado por el juicio de hipócritas que buscan saciar su sed con el legalismo, mandando a matar al propio Hijo de Dios, porque no le reciben, porque no quieren considerar lo que está trayendo Jesucristo, para que ellos entiendan que Él no viene por sí solo, que viene de parte de Dios, y que ese es su testimonio principal. Jesús conoce el corazón, Él ve las cosas ocultas y no reveladas en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros también. De verdad conoce tus intenciones y las mías y sabe que no son buenas, que nuestro corazón es engañoso, es perverso y no tiene remedio. Solo Dios puede conocer lo que hay en el corazón. Solo Él escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17. Él expone nuestras faltas, así como cuando dijo el profeta Isaías: viendo el trono de Dios, viendo los serafines poderosos cubrir sus rostros y sus pies porque están en la presencia de Dios, ¡ay de mí! Porque soy inmundo, porque mis labios hablan inmundicia. ¡Ay de mí! Que soy muerto, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Jesús en esta ocasión hace brotar la impureza de estos hombres que se atreven a cuestionar cómo sabe este letras sin haber estudiado. Ellos creen que están examinando a Cristo, pero es al revés. Es Cristo quien los examina a ellos, revelándole las intenciones de su corazón corrupto, a lo que ellos responden en el versículo 20: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Esa es la respuesta de esta multitud. Ellos se defienden rápidamente de lo que Jesús les acusó y en primer lugar le dice: demonio tienes. Ofendidos por la pregunta que hizo Jesús a toda la multitud, se unió para pensar que Jesús estaba loco. Al decir algo así, entonces lo más justo es decir: este hombre está endemoniado, está fuera de sí. ¿Cómo se atreve a decir
que nosotros le queremos matar, cuando en esencia ya estaban planificando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen una buena opinión de sus líderes de Israel, que jamás harían cosa como tal, y lo que Jesús dice es una muy mala opinión acerca de ellos. Lo rechazan. Demonio tienes, lo rechazan. Pero ¿cómo va a decir ninguno de ellos cumple la ley? ¿Cómo te atreves a decir que nosotros tenemos los expertos de la ley con nosotros? ¿Cómo no van a cumplir la ley? Son los que se preocupan por las tradiciones, son los que siguen al pie de la letra las leyes establecidas. La verdad no entendieron. No entendieron que la ley se trata de amar al prójimo y no del legalismo. Jesús es totalmente lo opuesto a toda hipocresía de la religión falsa, porque dice que la religión verdadera se trata de amar a Dios y amar al prójimo. Jesús expone la hipocresía de ellos, lo que hay en sus corazones, pensando que verdaderamente ellos están manteniendo la ley y pensando que entre ellos ninguno es pecador suficiente para ni siquiera pensar que van a matar a Jesús. Pero mientras más nos acercamos a su palabra, mientras más nos acercamos a la persona, al verbo de Dios, más expuesto estamos, más vamos a ser examinados, y en nuestro dolor por defender nuestro gran yo, seremos tentados a pelear contra Jesús mismo, diciendo cosas como: eso está de locos. Yo nunca había recibido tal humillación en mi vida, o yo no sería capaz de ser considerado como un pecador. Eso es imposible. No yo, eso no va conmigo. Qué interesante, hermano, hermana, cómo habla la lengua lo que hay en el corazón. Qué interesante lo que revela el habla. No podemos decir algo de algún tema sin revelar algo que está dentro de nosotros. La gente habla de música, la gente habla de arte, de noticias, de política, y revelan lo que hay en sus corazones. Hoy en día, con la tensión provocada por tanta noticia, simplemente escuche lo que hablan, y se van a dar de cuenta que lo que hay en sus corazones son afanes, son ansiedades, van inclusive a escuchar el odio hacia las autoridades. Con tanta razón, la labor de pastorear es muy fuerte en corazones endurecidos y fríos por la multiplicación de maldad de quienes se rebelan a la autoridad puesta por nuestro Señor Jesucristo para cuidar su iglesia. Él nos conoce en una manera que nadie más nos puede conocer. Esta multitud no se imaginaba que iban a procurar matar a Cristo, pero Jesús lo sabía muy bien. Recuerda que Él lo sabe todo de ti y de mí. El que conoce el corazón no juzga de acuerdo a las apariencias. ¿Se acuerdan de Natanael en el capítulo 1 de Juan?
¿Qué le dijo Jesucristo? Te vi. ¿Cuándo? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y eso fue suficiente para que Natanael honrara al Señor y reconociera que Él es el Cristo, el enviado de Dios. ¿Qué tanto reconocemos esto como creyentes? Que estamos en la presencia de Dios en todo tiempo, que podemos huir o no podemos huir de su presencia. ¿Te das cuenta que ya sabe todo sobre ti, aún de tu más íntimo detalle, de tu último arranque y de tu motivación falsa para venir a la iglesia hoy? Dios conoce tu corazón y no te humillas. No buscas humillarte delante del Creador de todas las cosas. ¿En qué posición te encuentras? ¿Te encuentras como esta multitud en una posición alta, mirando a Cristo hacia abajo? ¿O te encuentras humillado, mirando a Cristo hacia arriba? ¿En qué posición te encuentras hoy? La revelación de esta actitud, de estas personas, de esta multitud, es devastadora, es deshonesta y demuestra un corazón incrédulo, un corazón que no ha creído. Se atreven a juzgar a Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la cristiandad en nuestros días? ¿Estamos simplemente hablando de ella como una religión que nos heredaron nuestros padres, o tenemos un deseo real por Dios? ¿Queremos conocerle? ¿Estás dispuesto a pertenecer a una iglesia militante en contra de la inmundicia de este mundo, en contra del pecado propio que está en tu interior? Pero cualquier excusa es suficiente para desviarte de ese objetivo. Permíteme decirte con todo amor y con todo respeto, no eres un soldado de Cristo, eres un espectador, uno que está afuera. Si fueras soldado de Cristo, estarías dispuesto a morir, llegar a morir por Él. ¿Deseas tener un corazón de acuerdo al corazón de Cristo, quien juzga con justo juicio, quien es compasivo para capturar la atención de esa multitud y demostrarles que si verdaderamente están buscando hacer la voluntad de Dios, conocerían que el que está frente a de ellos le está hablando de parte de Dios y que no escuchan? ¿Estás tratando de practicar la cristiandad o andas solo de espectador para criticar? Millones van a sentarse hoy a ver el Super Bowl. Cuenta cuántos jugadores hay en el Super Bowl. Yo no sé cuántos. Comparado a la multitud de espectadores, tanto en el estadio como en las televisiones, como espectadores, vamos a juzgar nosotros las fallas y las faltas como si fuéramos jugadores, pero no lo somos. Así esta multitud, como si fueran verdaderos siervos de Dios, quienes buscan hacer la voluntad de Dios, pero no creen porque no son creyentes.
no podemos ver lo que hay en el corazón de los demás, pero sí podemos entender lo que está en el corazón de los demás, porque nuestro corazón es igual de perverso, con malas intenciones. Y si no informamos nuestro corazón con este puro evangelio, vamos a ser desviados a malas intenciones. Somos pecadores, predicadores que conocen muy bien su pecado, y solo así vamos a ser efectivos en relacionarnos con otros pecadores que están batallando con su pecado. A continuación, 2 exhibiciones para que tanto por los sentimientos y por las costumbres esta multitud pueda salir del rencor que tiene contra Cristo por el supuesto mal que hizo. 2 razones, este es el segundo punto, razonamiento con el incrédulo. El contexto de esta obra que hizo Cristo se encuentra en el capítulo 5 de Juan, cuando Jesucristo sana a un paralítico en Betesda en el día de reposo. Un paralítico que llevaba en esa condición 38 años. Estaban más maravillados la multitud que se atrevió a hacer esto en el día de reposo que haber sanado a ese pobre hombre con esa condición por 38 años. ¿En serio? Y la segunda exhibición es por la costumbre de la circuncisión. Si la purificación ritual de un miembro del cuerpo, que es la circuncisión del varón, se permite en el día de reposo, entonces Jesús expone esto. ¿Cómo resultará prohibido la sanidad de todo el cuerpo de un hombre, dando al pueblo causa justa para irarse contra el sanador? La incredulidad siempre pasa por alto el verdadero espíritu del asunto y se atasca en detalles irrelevantes. Los judíos no vieron que Jesús sanaba a un hombre, solo vieron que lo hizo en el día de reposo. Ciegos para no ver la gloria del milagro. Versículo 21, Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Un bebé varón nace y la ley dice que se tiene que circuncidar en el 8º día. Esa es la ley dada por Moisés, para que esté limpio aunque sea el día de reposo. Era permitido. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, eso es lo que es permitido. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané a un hombre enteramente? Están tan ciegos por la letra y no pueden ver el espíritu. Están tan llenos de los detalles que no pueden ver la gloria
del que está frente a ellos, el Señor de reposo. Razonemos, usemos este medio para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Identifiquémonos con el pecador incrédulo. Razonemos con la verdad bíblica. La presentación. Este libro es para leerlo y para estudiarlo, pero también te va a leer a ti y te va a analizar y te va a presentar con evidencias acerca de tu vida. Para muchos esto será dolor, será olor a muerte, pero para otros es olor fragante. La circuncisión fue dada a Abraham para distinguir al pueblo Israel de todos sus descendientes como señal antes de la ley, 400 años, más de 400 años antes de Moisés. Moisés la trae y la incluye en la ley y la aplica al octavo día. Y si cae el octavo día, el día de reposo, entonces se permite hacer la circuncisión. ¿Cuál es el punto? El punto de Jesús en este pasaje, de presentar con razonamiento una idea bien simple. Ustedes permiten el circuncidar a un bebé al octavo día, en el día de reposo. Ustedes permiten hacer cirugía en ese día. ¿Por qué yo no puedo hacer cirugía sanando a un hombre completamente? Es algo bien tremendo, esa comparación. Y eso es traer el pensamiento a razonamiento. Tercero, este es el tercer punto, llamamiento a la interioridad. Esto de interioridad es contraste, es en lugar de superficialidad. Lo que está dentro de uno mismo, los sentimientos y pensamientos más profundos. Y leemos en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Por qué juzgan a Jesús? Es un hombre que enseña que no es fariseo, que no ha estudiado en las escuelas rabínicas, que sana aunque sea día de reposo, que expone a la luz el pecado de la incredulidad. Por eso juzgan a Jesús. La pregunta es, ¿cómo pueden juzgar al Hijo de Dios? Míralo otra vez. ¿Puedes explicarlo? Este es el Hijo de Dios, el que cumple las profecías que vienen viendo por siglos y siglos a través de los escritos de los profetas. En la actualidad, en el año 0 de Jerusalén, es el que hace milagros que ninguno puede hacer. El que lleva haciendo señales como nadie nunca lo había hecho. Y el que habla con autoridad como que nadie podía hacerlo. Él es el que envía a los apóstoles a predicar. Él es el que establece la iglesia y por cientos de siglos tenemos una historia de la iglesia. El que perdona pecados, el que levanta al despreciado, el que libera al endemoniado, el que profetizó guerras y rumores de guerra.
¿Le has considerado? Versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias. No descartemos a Jesucristo. La única explicación es Jesús es el Hijo de Dios Salvador del mundo. Si es así, y aquí tenemos toda la evidencia, ¿por qué no te inclinas a Él? ¿Por qué no te inclinas a conocerle? ¿Por qué no pones tus ojos en Él? ¿Por qué no te postras a adorarle? Si realmente hemos considerado la evidencia bíblica acerca de Jesús, seremos humildes, silenciosos, reverentes, cuidadosos en su presencia, lo admiraremos, nos postraremos a Él, tendremos conciencia constante de su presencia en nuestra vida, reconoceremos que Dios está presente en todos los momentos, en alegrías y en tristezas, y tenemos la motivación de dirigir nuestras vidas para vivirlas para la gloria de Dios. Pero si Él no es el Hijo de Dios, entonces es un mentiroso, loco, endemoniado, y perdemos el tiempo. Ahí es donde se basa todo esto, hermanos. O es quien dice que es, y eso tiene una grave, urgente implicación para nuestras vidas, o lo descartamos por completo. El cristianismo verdadero no nos deja a mitad. Observe, estudie la historia y va a encontrar gente dando sus vidas radicalmente por la verdad de Cristo, cientos de años después de haber muerto, de haber resucitado. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros en nuestros tiempos hemos conocido que esta verdad, este documento histórico valioso es de gran importancia para nosotros, para poder entender que Él es el Hijo de Dios. Y si es así, entonces debemos de inclinarnos a Él. Le debemos todo a Él. Jesús nos dice que la incredulidad es siempre hipócrita y deshonesta. Los judíos afirmaban respetar la ley, pero no la cumplían. Los incrédulos hoy día hablan de Dios, pero no hacen nada al respecto. ¿Cómo puedes considerar los hechos de la Biblia y quedarte pasivo? Quedarte como si eso fuera bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Déme darle la noticia, el mensaje de la Biblia no te deja mitad, te lleva a un completo. O lo rechazas como lo hace la mayoría del mundo, o lo abrazas completamente, porque Él es todo digno de alabanza. Este libro que usted tiene al frente de usted ha sido comprobado con muchas evidencias, ha sido puesto bajo prueba, bajo examinación, para que usted y yo tengamos algo de qué confiar y poder decir verdaderamente lo que dice aquí es verdad. La incredulidad es siempre superficial. Los judíos juzgaron a Jesús basándose únicamente en las apariencias externas. Los incrédulos hoy
descartan el cristianismo basándose en razones superficiales. No debemos juzgar basándonos en las apariencias, sino hacer un justo juicio basándonos en los hechos. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este pasaje, llevando a esta multitud. No me juzgues, mira los hechos. Mira si de verdad yo estoy hablando por mí mismo. Mira si de verdad yo estoy tratando de traer gloria para mí. Examina. Es importante considerar varios aspectos de Jesús, como sus obras, sus afirmaciones, la profecía cumplida y el impacto de qué significa creer en Él. Una explicación que considera todos estos factores sugiere que Jesús puede ser visto como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Se recomienda estudiar sus enseñanzas, evaluar sus acciones, considerar creer en Él y contemplar, dedicarse a sus principios. Y por último, ¿qué significa rechazarlo? Porque ese es el otro lado. Y es el que lamentablemente la mayoría de las personas están. Se mantienen en condenación. ¿Por qué? Porque no creen. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice Juan 3:18, que la luz, Jesucristo mismo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y eso es lo que está pasando en este pasaje. No vieron la luz gloriosa del unigénito Hijo de Dios, sino que amaron más sus obras. En conclusión, identifiquémonos con el incrédulo en que él o ella son pecadores como nosotros somos pecadores, que entendemos cuando estábamos muertos en nuestros vicios y pecados y conocemos que no éramos libres para salir de esa situación en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Razonemos con el incrédulo para llevarlo a una consideración por su pecado, para llevarlo e ilustrarle la hipocresía que tiene en su corazón. Incrédulo. Y también invitémoslo a la interioridad, analizar todos los factores, todos los hechos y conocer que Jesús es el Cristo y conocer que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengas vida eterna. Gracias, Dios, que nos has dado este privilegio de compartir tu palabra, creyendo